Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La arena carmesí bajo las botas de Marcus crujía con cada paso laborioso mientras se acercaba a la fortaleza de obsidiana que se alzaba en el desierto como un monumento a la oscuridad misma. Las lunas gemelas colgaban en lo alto, proyectando un misterioso resplandor plateado sobre el páramo que había atravesado durante 7 agotadores días. Hacía 2 días que se le había acabado el agua y 3 las raciones. Solo una determinación absoluta y algo que no podía nombrar, un tirón, un llamado, lo habían mantenido avanzando a través de los días abrasadores y las noches heladas. Las enormes puertas se alzaban ante él, talladas en piedra negra e incrustadas con símbolos que parecían retorcerse a la luz de la luna. Cuando se acercó, se abrieron con un crujido sin su toque, revelando un corredor que se extendía hasta las entrañas de la fortaleza. El aire que salía emanaba olor a aceite quemado, especias exóticas y algo más. Algo antiguo y peligroso. Marcus entró y su mano se movió instintivamente hacia el rifle de plasma que colgaba sobre su espalda. El arma parecía insuficiente ante lo que le esperaba, pero era todo lo que tenía. El pasillo estaba iluminado por antorchas que ardían con una llama azul verdosa antinatural, proyectando sombras danzantes en las paredes. Jeroglíficos extraños cubrían cada superficie, contando historias de conquista y dominio en un idioma anterior a la civilización humana. El sonido de sus pasos resonó interminablemente mientras caminaba más profundamente hacia la fortaleza. De entre los alobes aparecieron guardias, figuras altas e imponentes vestidas con armaduras que parecían haber sido forjadas en la misma oscuridad. Sus rostros estaban ocultos tras cascos con forma de bestias gruñonas y llevaban armas que zumbaban con energía. Lo flanquearon, pero no hicieron ningún movimiento para detener su avance. Simplemente observaban. Su presencia era un recordatorio constante de que él estaba caminando hacia el corazón de territorio enemigo. El pasillo se abrió a una enorme sala del trono que dejó a Marcus sin aliento. El techo se elevaba tan alto que desaparecía en la sombra, sostenido por enormes pilares tallados para parecerse a árboles retorcidos. El piso era de obsidiana pulida que reflejaba las llamas de 100 antorchas, creando la ilusión de que estaba caminando sobre un lago de fuego. El aire estaba cargado de olor a incienso quemado y el sabor metálico de la sangre derramada. En el otro extremo del salón estaba sentado el rey alienígena en un trono tallado en un único cristal enorme que pulsaba con una luz interior. Era enorme, de fácilmente 2,5 metros de alto, con piel como cobre bruñido y ojos que brillaban como oro fundido. Su rostro era anguloso y depredador, con pómulos altos y una boca llena de dientes diseñados para desgarrar carne. Una corona de metal negro adornaba su cabeza, engastada con gemas que capturaban y reflejaban la luz de la antorcha como estrellas atrapadas. Los guerreros se alineaban en las paredes, sus armaduras eran un mosaico de diferentes metales y tecnologías, botín de conquista de 100 mundos diferentes. Algunos llevaban los elegantes trajes ambientales de los marines espaciales, otros las armaduras escamadas de los nómadas del desierto. Todos llevaban armas que hablaban de violencia y muerte, y todos observaban a Marcus con la atención hambrienta de los depredadores que evalúan a una presa potencial. Marcus se obligó a caminar hacia adelante, cada paso un acto de voluntad. La presencia del rey era abrumadora, un peso aplastante que parecía presionar su alma. Pero ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. 7 días a través del desierto, meses de preparación antes de eso, años de búsqueda de este lugar, todo por una razón que todavía no entendía del todo. Se detuvo frente al trono y se encontró con la mirada ardiente del rey. Durante un largo momento, la sala quedó en silencio, excepto por el crepitar de las llamas y el sonido distante del viento aullando en las partes superiores de la fortaleza. El rey se inclinó hacia adelante. Su voz era un profundo retumbar que parecía emanar de las mismas piedras del suelo. Cruzaste el desierto vivo. Impresionante. Su acento era extraño. Las palabras salían con una cadencia extraña que hablaba de una lengua no diseñada originalmente para el habla humana.
La mayoría de los que intentan cruzar mueren durante el primer día. El sol blanquea sus huesos antes de que los cazadores nocturnos tengan la oportunidad de darse un festín. Marcus no dijo nada. Esperó. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces el silencio hablaba más fuerte que las palabras. El rey sonrió, revelando esos dientes depredadores. Nombra tu recompensa, humano. Oro. Señaló un rincón donde los cofres rebosaban de monedas y piedras preciosas. Armas. Otro señaló hacia unos estantes con armamento alienígena que zumbaban con energía apenas contenida. Libertad. La palabra destilaba desprecio, como si el concepto en sí le fuera ajeno. Los ojos de Marcus deberían haber sido atraídos por los tesoros, por la promesa de riqueza y poder más allá de la imaginación. En lugar de eso, pasaron junto al rey, escaneando las sombras en los bordes del salón. Algo llamaba su atención, una sensación como un sueño medio recordado que tiraba de los rincones de su conciencia. Y entonces la vio. En un rincón sombreado a la izquierda del trono, apenas visible a la luz de las antorchas danzantes, estaba sentada una figura encadenada a la pared. Las cadenas eran cosas enormes forjadas a partir de un metal que brillaba débilmente a la luz del fuego, y la mantenían en una posición que hablaba tanto de castigo como de exhibición. Ella claramente no era humana. Su piel tenía un ligero tinte azul que se hacía más pronunciado en las sombras, y su cabello era de un blanco plateado y caía sobre su rostro como una cortina de luz de estrellas. A pesar del collar de hierro que le sujetaba el cuello y de las cadenas que le ataban las muñecas y los tobillos, mantenía una postura regia. Su espalda estaba recta y su cabeza erguida. Había algo en su porte que hablaba de nobleza, de alguien que alguna vez había infundido respeto y miedo en igual medida. Marcus se encontró incapaz de apartar la mirada. Ella era hermosa de una manera alienígena que trascendía las especies, con rasgos delicados que de alguna manera lograban transmitir tanto fragilidad como fortaleza. Pero fue más que eso. Al mirarla, sintió una extraña agitación en el pecho, una sensación de reconocimiento que no tenía ningún sentido lógico. El salón quedó en silencio cuando Marcus levantó la mano y la señaló directamente. Quiero. La reacción fue inmediata y eléctrica. Los gritos de asombro recorrieron a los guerreros reunidos como una ola. Se trasladaron las armas. Las armaduras tintinearon mientras los cuerpos se tensaban. El aire mismo parecía crepitar por la tensión. La sonrisa del rey se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de genuina sorpresa. En todos sus siglos de gobierno nadie había hecho jamás una petición semejante. Los prisioneros habían pedido oro, armas y su libertad. Nadie había señalado jamás a la mujer encadenada ni la había exigido como premio. Nadie se ha atrevido a desencadenarla durante 200 años, dijo el rey lentamente, con un tono de advertencia en su voz. ¿Sabes lo que preguntas? Marcus no respondió inmediatamente. No podía explicar la atracción que sentía, la certeza de que por eso había cruzado el desierto, por eso había arriesgado todo para llegar a ese lugar. Todo lo que sabía era que necesitaba que ella fuera libre. Lo necesitaba con una desesperación que rayaba en la locura. Sé lo que quiero, dijo finalmente. La cabeza de la mujer encadenada se levantó al oír su voz. Por primera vez desde que había entrado en el salón, ella lo miró directamente. Sus ojos eran de color ámbar, como oro líquido, y contenían profundidades que hablaban de siglos de dolor y espera. Cuando sus miradas se encontraron, Marcus sintió que algo se movía dentro de su pecho, como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleta, de repente hubiera encajado en su lugar. Sus labios se separaron y con una voz que no había usado durante siglos, oxidada por el desuso, pero todavía melodiosa, susurró: «Has regresado». Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás un paso, con la mente dando vueltas. Nunca la había visto antes en su vida. Estaba seguro de ello. Su rostro, su voz, todo en ella le resultaba completamente ajeno. ¿Y aún así, qué acabas de decir?
Las palabras salieron como poco más que un susurro. Las cadenas resonaron mientras ella se inclinaba hacia adelante tanto como sus ataduras se lo permitían. El movimiento hizo que el collar de hierro se hundiera más profundamente en su cuello, dibujando una fina línea de sangre teñida de azul, pero ella no pareció notar el dolor. 2 siglos he esperado, dijo ella, y su voz se hacía más fuerte con cada palabra. 2 siglos en la oscuridad, contando el paso del tiempo por el cambio de guardia, por el ascenso y la caída de civilizaciones más allá de estos muros. 2 siglos esperé que regresaras y terminaras lo que prometiste. El corazón de Marcus latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No entiendo. Nunca he estado aquí antes. Nunca te había visto antes. Pero mientras pronunciaba esas palabras, la duda se apoderó de su voz. Había algo en ella, algo que despertaba recuerdos que no eran exactamente recuerdos, sensaciones que parecían ecos de otra vida. El rey golpeó su lanza contra el suelo con un sonido como el de un trueno. La enorme arma tallada a partir de lo que parecía la columna vertebral de una enorme criatura y rematada con una hoja que brillaba con su propia luz interior dejó una grieta en la obsidiana. Suficiente. Su voz resonó por el pasillo, silenciando los murmullos que habían comenzado a extenderse entre los guerreros. No permitiré que mi sala del trono se convierta en un teatro para los delirios de una hechicera encadenada y un humano loco. Pero Marcus apenas lo oyó. Estaba perdido en esos ojos color ámbar, ahogándose en un torrente de emociones que no podía nombrar ni comprender. La mujer continuó mirándolo con una intensidad que pareció atravesarle el alma. No lo recuerdas, dijo ella suavemente. Puedo verlo en tus ojos. Pero te recuerdo. Recuerdo cómo me abrazaste mientras la ciudadela ardía a nuestro alrededor. Recuerdo tu promesa de que volverías por mí, de que ni siquiera la muerte nos separaría. Basta, dijo Marcus, pero su voz carecía de convicción. Imágenes destellaban en su mente, destellos de escenas que le resultaban a la vez extrañas y familiares. Una torre en llamas recortada contra un cielo rojo sangre. El sonido de gritos y el entrechocar de armas. Y, a través de todo ello, la desesperada necesidad de proteger a alguien, de salvar a alguien que lo significaba todo para él. El rey se levantó de su trono. Su enorme figura proyectaba una sombra que parecía engullir la mitad de la sala. Ella no es un premio, dijo con una voz mortalmente baja. Es una maldición. ¿Sabes qué es ella? ¿Humana? ¿Sabes lo que ha hecho? Marcus se obligó a apartar la mirada de la mujer el tiempo suficiente para encontrarse con la mirada llameante del rey. Entonces, maldíceme también. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. La corte estalló en murmullos, los guerreros apretando las armas. Algunos rieron, sonidos ásperos que hablaban de batallas libradas y ganadas. Otros observaban con la mirada calculadora de los depredadores que perciben la oportunidad. El rey estudió a Marcus durante un largo y peligroso silencio. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de una autoridad absoluta. Muy bien, dijo lentamente. Si logras sobrevivir a la prueba de los desencadenados, ella es tuya. Pero debes saber esto, humano, la prueba no tiene como fin comprobar tu valía. Está destinado a matarte. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna, pero no permitió que se reflejara en su rostro. ¿Qué adormecer? ¿En qué consiste el juicio? La sonrisa del rey regresó, pero ahora era fría y depredadora. Al amanecer, te enfrentarás a ella en la arena. Ella será liberada de sus cadenas, pero las cadenas permanecerán unidas a sus muñecas. Ellos se convierten en sus armas, y ella se convierte en su verdugo. La mujer emitió un sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. No, susurró ella. No lo haré. No puedo. Puedes si lo harás. El rey la interrumpió. O ambos morirán de maneras que harán que el juicio parezca misericordioso. Marcus la miró y vio la angustia en sus ojos. Cualquier conexión que existiera entre ellos, cualquier historia que pudieran haber compartido, ella claramente no quería lastimarlo.
pero también podía ver allí la resignación. El conocimiento de que ambos estaban atrapados en un juego con reglas que no podían cambiar. «Acepto», dijo Marcus. El rey asintió como si no esperara menos. Los guardias lo llevan a las celdas de detención. Déjalo descansar y prepararse para su muerte. Mientras las figuras blindadas se movían para escoltarlo, Marcus vio por última vez a la mujer encadenada. Ella lo miraba con una expresión que él no podía interpretar, una mezcla de esperanza y desesperación que lo atravesaba como una espada. «¿Cómo te llamas?», gritó mientras los guardias comenzaron a arrastrarlo. Por un momento pensó que ella no respondería. Entonces, tan suavemente, que casi lo perdió por el sonido de la armadura chocando y los pies marchando. Ella dijo, «Lyra». El nombre resonó en su mente mientras lo conducían a través de los oscuros pasillos hacia una celda en las profundidades de las entrañas de la fortaleza. «Lyra». Le resultó familiar en la lengua, como una palabra que había pronunciado miles de veces antes. La celda era una sencilla cámara de piedra con una pequeña ventana que daba a la arena donde se enfrentaría a ella al amanecer. Marcus se sentó en el áspero catre y miró fijamente el espacio circular, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Pero su mente seguía volviendo a esos ojos color ámbar y a la imposible certeza en su voz cuando dijo que él había regresado. El sonido de movimiento proveniente de la celda contigua interrumpió su ensoñación. Una voz ronca y cansada se escuchó a través del muro de piedra. «No eres el primero. ¿Lo sabes?». Marcus se giró hacia la pared. Había una pequeña rejilla cerca del suelo, apenas lo suficientemente grande para pasar una bandeja. En la oscuridad que había más allá, pudo distinguir el tenue contorno de una figura. «¿Qué dijiste?». Una risa seca resonó desde la celda vecina. «No eres el primero que vino por ella. Eres solo el que llegó a la arena». Marcus se acercó al grande. «¿Quién eres?». «Alguien que ha estado aquí más tiempo del que me gustaría recordar». «¿Alguien que haya visto este partido antes?». La voz era amarga, teñida de un dolor que hablaba de años de cautiverio. «Dime, humano, ¿qué te dijo? ¿Te llamó por tu nombre? ¿Afirmó que te recordaba de alguna vida pasada?». Un escalofrío recorrió la columna de Marcus. «¿Cómo lo sabes?». «Porque ya lo he oído todo antes. Hace 3 años, era un guerrero sealoniano. Antes de eso, un príncipe comerciante del borde exterior. Cada uno estaba convencido de que era especial. Convencida de que él era el hombre que ella había estado esperando». La boca de Marcus se secó. «¿Qué pasó con ellos?». «Murieron en la arena, por supuesto, pero no antes de que ella los convenciera de romper sus cadenas. No antes de hacerles creer que la estaban salvando». La voz se redujo a un susurro. «Dime algo. Cuando la miras, ¿sientes que la conoces? Como si la hubieras amado antes». «Sí», admitió Marcus de mala gana. «Ese es su don. Ella lee tu mente, tus deseos más profundos, tus recuerdos ocultos. Ella se convierte en lo que necesites que sea. Un amor perdido, una promesa olvidada, un destino que nunca supiste que tenías». Marcus sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «Estás mintiendo». «¿Soy yo?». «Piénsalo. Qué conveniente que tú, un don nadie de ninguna parte, hayas atravesado por casualidad un desierto impasible para encontrar a la única persona en la galaxia que dice conocerte. Qué conveniente que tu mayor deseo sea salvar a una princesa encadenada». Antes de que Marcus pudiera responder, algo metálico golpeó contra el grande. Un vaso de agua abollado rodó por el suelo, arrojado desde la celda adyacente con suficiente fuerza para abollar la piedra. «Todo aquel que me dijo estas palabras, tenía una voz nueva. Mujer melodiosa a pesar de las duras circunstancias, más tarde suplicó morir rápidamente». La sangre de Marcus se congeló. Era Lyra. Ella había estado escuchando. El sonido de las cadenas llenó el silencio mientras ella se acercaba a su gran. En la tenue luz, Marcus pudo ver sus ojos color ámbar brillando a través de las barras de metal, mucho más cerca de lo que esperaba, sus dedos envueltos alrededor de las barras de hierro,
los nudillos blancos por la presión. ¿Viniste aquí a morir?, preguntó, y su voz se redujo a un susurro que de alguna manera tenía más amenaza que un grito. ¿O realmente crees que te daré las gracias? Marcus podía oler su aroma a través de la piedra y el metal, exótico, alienígena, con un matiz de algo salvaje y peligroso. Estaba lo suficientemente cerca como para que, si los barrotes no hubieran estado allí, hubiera podido tocarle la cara. Serás el primero en morir lentamente. Su voz contenía una promesa de violencia que hacía que el aire pareciera espesarse. Las preguntas martillaban la conciencia de Marcus, cada una de ellas planteando dudas que no se había permitido considerar. Pero aun cuando las palabras del extraño y la amenaza del Ira calaron hondo, algo más profundo se rebeló contra ellos. Marcus recogió la taza abollada y sin decir palabra la colocó con cuidado de nuevo en la gran celda. La simple acción habló más fuerte que cualquier declaración de intenciones. Siguió un largo silencio. Cuando la voz de la otra celda volvió a hablar, contenía un matiz de algo que podría haber sido respeto. Ya sabes, los demás nunca hicieron eso. Ellos le respondieron, le hicieron promesas, intentaron convencerla de que eran diferentes. Ninguno de ellos aceptó su desafío en silencio. Aunque eso sea cierto, dijo Marcus lentamente. Incluso aunque me esté manipulando, aún tengo que intentarlo. ¿Por qué? ¿Porque crees que la amas? Porque ella está encadenada. Siguió un largo silencio. Cuando la voz volvió a hablar, contenía un matiz de algo que podría haber sido respeto. Ya sabes, los demás nunca dijeron eso. Hablaron sobre el destino, sobre conexiones cósmicas, sobre completar su gran propósito. Ninguno de ellos dijo nunca que simplemente querían liberar a alguien de sus cadenas. Las horas pasaron en silencio contemplativo. Las constelaciones alienígenas giraban sobre su cabeza, siguiendo patrones que eran tan extraños para él como todo lo demás en este mundo. Pero mientras los observaba, empezaron a surgir fragmentos de memoria. No son recuerdos completos, sino impresiones. Ecos emocionales que se sentían más reales que cualquier otra cosa en su vida. La risa de una mujer brillante y musical. La sensación de abrazar a alguien mientras el mundo arde a su alrededor. Una voz, su propia voz, haciendo una promesa que ni siquiera la muerte rompería. Poco antes del amanecer, los guardias vinieron a buscarlo, pero no para conducirlo a la arena. En lugar de eso, lo escoltaron a través de habitaciones que no había visto antes, más adentro de la fortaleza, donde el aire estaba cargado de incienso y el susurro de la magia antigua. Se detuvieron ante una cámara cuyas paredes estaban hechas enteramente de cristal. Dentro, apenas visible a través de la barrera translúcida, estaba sentada Lyra. Ya no estaba encadenada a la pared, pero pesados grilletes aún le ataban las muñecas y los tobillos. Una última cortesía, dijo uno de los guardias con un marcado acento estándar. Los condenados pueden hablar entre sí antes del juicio. Marcus se acercó a la pared de cristal. Lyra lo miró y él vio algo en sus ojos ámbar que no había notado antes. Un destello de incertidumbre, casi de miedo. Viniste, dijo, con la voz amortiguada por la barrera que los separaba. Dije que lo haría. Se puso de pie lentamente, las cadenas arrastrándose contra el suelo de piedra. Marcus, escúchame. En la arena, no podré controlar lo que suceda. Las cadenas tienen voluntad propia. Se alimentan de violencia, de sangre. Entonces tendré cuidado. No. Su voz era aguda, urgente. No lo entiendes. Se acercó al cristal, su aliento empañando la superficie entre ellos. Serás el primero que mate, y no quiero. Marcus presionó la palma de la mano contra la pared de cristal. La barrera era tan delgada que podía sentir el calor de su mano al otro lado, casi tocándola. Entonces tú. No me matarás, dijo simplemente. Una larga pausa se prolongó entre ellos. La mano de Lyra se movió como si trazara el contorno de su cuello a través del cristal, sus dedos siguiendo la línea donde pronto descansaría el collar.
Pero en el último momento, retiró la mano bruscamente, con los ojos abiertos por algo que podría haber sido horror. «Quiero que sepas», dijo Marcus en voz baja. «No te guardo rencor. Pase lo que pase allí dentro». La expresión de Lyra se endureció. «¿Qué pasa si gritas?» Su voz era apenas un susurro, pero cortó el cristal como una espada. «¿Qué pasa si me ruegas que pare?» «No podré. No me detendré». Marcus sostuvo su mirada ámbar fijamente. Pasó un latido, luego otro. «Entonces no te detendrás». La simple aceptación de su destino pareció afectarla más que cualquier protesta. Se quedó sin aliento y por un momento la masa del depredador se deslizó, revelando algo vulnerable y roto debajo. «Esos recuerdos podrían no ser reales», susurró con la voz quebrada. «Las cadenas, la brujería del rey, pueden crear historias falsas, implantar sentimientos que nunca existieron». «¿Estás diciendo que no me conoces?» «Digo que no sé si lo que siento es real o si es solo otra capa de la maldición del rey». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Estoy diciendo que en unas horas podría intentar matar a la única persona que me ha mostrado amabilidad en 2 siglos y no podré detenerme». El cristal entre ellos empezó a nublarse. La magia que permitió que su encuentro llegara a su fin. «Lyra», gritó Marcus mientras su imagen se desvanecía. «Real o no, te voy a liberar». Sus últimas palabras le llegaron justo cuando el cristal se volvió opaco. «Espero que puedas perdonarme por lo que estoy a punto de hacer». Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a aparecer en el cielo, Marcus había aceptado que lo que le estaba sucediendo estaba más allá de su comprensión. Las advertencias del extraño, los miedos de Lyra, sus propios recuerdos fragmentados, todo se arremolinaba en una tormenta de dudas y determinación. Todo lo que podía hacer era confiar en la extraña certeza que lo había llevado a través del desierto y esperar que, cuando llegara el momento, sabría qué hacer. Los guardias vinieron por él. Cuando el sol asomaba por el horizonte, lo condujeron a través de pasillos llenos de espectadores, seres de docenas de mundos diferentes que habían venido a presenciar el juicio. Algunos eran claramente nativos de este mundo con la misma piel cobriza y ojos dorados que el rey. Otros eran obviamente de otros mundos, humanoides pálidos con extremidades alargadas, criaturas insectoides con ojos compuestos, incluso lo que parecían plantas sensibles que crujían y susurraban a su paso. La arena era un foso circular tallado en la misma piedra negra que el resto de la fortaleza. Por todos lados se alzaron gradas llenas de espectadores ansiosos. El rey estaba sentado en un palco con vista al suelo de la arena. Su trono de cristal había sido transportado para la ocasión. El sol de la mañana proyectaba sombras duras sobre el suelo cubierto de arena y Marcus podía oler sangre en el aire. Sangre vieja de innumerables batallas anteriores. En el centro de la arena se encontraba Lyra. Las cadenas que la sujetaban a la pared ahora colgaban de sus muñecas como serpientes metálicas. Cada cadena medía fácilmente 20 pies de largo y estaba forjada con el mismo metal opaco que su collar. Le habían dado una túnica sencilla que le dejaba los brazos y las piernas libres para moverse, y le habían recogido el cabello plateado para mantenerlo fuera de su rostro. Era hermosa y terrible de contemplar, como una diosa guerrera preparándose para la batalla. Pero cuando miró a Marcus mientras lo conducían a la arena, vio el dolor en sus ojos color ámbar. «No me recuerdas», dijo ella mientras se quedaban solos en el centro de la arena. «Pero yo te recuerdo, humano. Lo recuerdo todo». La multitud rugió de aprobación mientras Marcus sacaba su rifle de plasma y comprobaba la carga. Era un arma lamentable comparada con las armas vivientes que llevaba en las muñecas, pero era todo lo que tenía. «Dime», dijo mientras comenzaban a rodearse. «Dime qué se supone que debo recordar». Lyra levantó las manos y las cadenas respondieron como seres vivos, enrollándose y desenrollándose con fluida gracia. «Tu nombre era diferente entonces. Tu rostro era diferente, pero tu alma es la misma». Ella atacó sin previo aviso, una cadena azotando hacia él con la fuerza suficiente para romper una piedra. Marcus se echó a un lado,
rodando en la arena mientras la cadena dejaba un cráter donde él había estado. La multitud estalló en vítores y abucheos. Éramos amantes, continuó Lyra como si estuvieran teniendo una conversación informal en lugar de luchar por sus vidas. Otro golpe de cadena, este dirigido a sus piernas. Marcus saltó por encima y disparó su rifle, el rayo de plasma quemándole el hombro. Éramos amantes y rebeldes. La ciudadela era nuestra fortaleza, nuestro santuario. Creíamos estar a salvo allí. Marcus se vio obligado a retroceder hacia la muralla mientras ella avanzaba, las cadenas creando una red de muerte a su alrededor. Cada golpe era preciso, controlado. Luchaba por someterlo, no por matarlo, aunque la distinción parecía académica dada la potencia de cada golpe. ¿Qué pasó con la ciudadela?, preguntó, genuinamente curioso, a pesar de que luchaba por su vida. El dolor se reflejó en su rostro. ¿Traicionar? Uno de los nuestros nos vendió a las fuerzas del rey. Llegaron durante la noche, abrumando nuestras defensas. La ciudadela ardió y todos los que estaban dentro murieron. Todos excepto nosotros. Una cadena se envolvió alrededor de su rifle, arrancándolo de sus manos con tanta fuerza que sus hombros gritaron en protesta. El arma resonó en el suelo de la arena y se posó contra la pared del fondo. Ahora estaba indefenso, salvo por el cuchillo de combate que llevaba en el cinturón. «Luchaste como un demonio esa noche», dijo Lyra, avanzando hacia él con pasos lentos y deliberados, abriéndose paso entre los soldados del rey como si fueran nada. Pero eran demasiados. Al final, te derrotaron por pura superioridad numérica. Pero algo estaba cambiando en su voz, en sus movimientos. La precisión controlada daba paso a algo más primario, más peligroso. Sus ojos ámbar comenzaron a brillar con un fuego interior, y las cadenas que rodeaban sus muñecas empezaron a moverse con vida propia, retorciéndose como serpientes, sintiendo a su presa. «Lyra», dijo Marcus, retrocediendo mientras ella avanzaba. «Algo va mal. Lucha contra ello». Ella negó con la cabeza, pero el movimiento fue brusco, antinatural. «Te lo dije», jadeó entre dientes. «Te dije que no podía controlarlos». Las cadenas atacaron con furia renovada, ya no bajo su dirección consciente. Marcus apenas evitó un golpe que le habría arrancado la cabeza. El metal pasó tan cerca de su rostro que pudo sentir el aire desplazado. «La sangre», logró decir Lyra, pero su voz se distorsionó a medida que el trance se apoderaba de ella. «Huelen sangre. Quieren más». Marcus miró hacia abajo y se dio cuenta de que sus manos sangraban por el lugar donde había agarrado las cadenas antes. El olor estaba llevando al maldito metal a un frenesí alimenticio. Los movimientos de Lyra se volvieron fluidos, inhumanos. Ella bailó a su alrededor con una gracia imposible. Las cadenas fluyeron a su alrededor como muerte líquida. Cada golpe estaba más cerca que el anterior, y Marcus podía ver en sus ojos brillantes que estaba perdiendo la batalla por el control. «No puedo parar», susurró, mientras una cadena se enredaba en su tobillo y lo hacía caer a la arena. «Marcus, no puedo parar». Rodó justo cuando la otra cadena se estrelló contra el suelo donde había estado su cabeza. La arena y la piedra explotaron hacia arriba y llovieron sobre ambos. «Entonces no lo hagas», dijo Marcus de repente, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Lyra vaciló y las cadenas se congelaron a mitad del golpe. «¿Qué? No pares. Si esto es lo que hace falta, si esta es la única manera, entonces termínalo». La arena quedó en silencio. Incluso la multitud sedienta de sangre parecía sorprendida por sus palabras. «No dejaré que te sacrifiques por mí otra vez», dijo Lyra, con lágrimas corriendo por su rostro, incluso mientras las cadenas continuaban a su alrededor. «¿De nuevo?», Marcus preguntó. El recuerdo los golpeó a ambos al mismo tiempo. Una visión compartida que brilló en sus mentes con la fuerza de la revelación. La puerta principal de la ciudadela estaba ardiendo. Soldados enemigos entrando por la brecha como una marea oscura. Los superaban en número 10-1.
La situación es desesperada. Pero el túnel de escape aún no estaba terminado. Necesitaban más tiempo. Toma esto, dijo, presionando su espada en sus manos. La hoja era antigua, forjada con el mismo metal que ahora formaba sus cadenas. El pasaje conduce al desierto. Puedes lograrlo. No sin ti, protestó ella. Sí, sin mí. Alguien tiene que retenerlos aquí. Ganar tiempo para escapar. Tengo que ser yo. Ella sabía que él tenía razón, pero ese conocimiento se sentía como una espada atravesándole el corazón. No te dejaré morir solo. No me vas a dejar, estás dándole sentido a mi muerte. Entonces la besó, feroz y desesperado. Prométeme que sobrevivirás. Prométeme que vivirás. Lo prometo, susurró. Pero también tienes que prometerme algo. Cualquier cosa. Prométeme que encontrarás la manera de regresar a mí. Incluso si tarda una eternidad, incluso si tienes que atravesar las barreras entre la vida y la muerte, prométeme que volverás. Prometo, dijo y selló el voto con sangre extraída por la antigua espada. La visión se desvaneció, dejándolos a ambos jadeando en la arena. Las cadenas se habían detenido por completo y los ojos de Lyra habían vuelto a su color ámbar normal. Cumpliste ambas promesas, dijo ella en voz baja. Los retuviste el tiempo suficiente para que pudiera escapar, y encontraste una manera de regresar a mí. Marcus se puso de pie con dificultad, mientras su mente daba vueltas por el recuerdo recuperado. Pero si escapaste, ¿cómo terminaste aquí? ¿Cómo te convertiste en prisionera del rey? La expresión de Lyra se ensombreció. Volví por tu cuerpo. No podía dejarte allí. No podía permitir que profanaran lo que quedaba. Pero el rey esperaba. Sabía que regresaría. Sabía que no podía abandonarte. Me tomó prisionera y me ató con cadenas forjadas con tu espada. La hoja que contenía nuestro juramento de sangre. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Las cadenas no eran solo metal maldito. Estaban forjadas con el arma que había sellado su voto, uniéndola no solo física, sino espiritualmente a su promesa compartida. Por eso me reconoces, dijo Marcus. Por eso las cadenas reaccionan a mi sangre. Y por eso tienes que romperlas tú, respondió Lyra. Solo quien hizo el juramento original puede romper los lazos. Marcus podía verlo en su mente. Destellos de recuerdos que parecían más reales que el momento presente. El choque de la espada contra la armadura. El olor a humo. Y carne quemada. La desesperada certeza de que tenía que protegerla a cualquier precio. Pensé que estabas muerta, continuó Lyra. Vi cómo se llevaban tu cuerpo, vi tu sangre manchar las piedras. Creí que te había perdido para siempre. Sus cadenas volvieron a arremeter, pero esta vez, Marcus estaba listo. En lugar de esquivar, se lanzó al ataque, agarrando una de las cadenas con ambas manos. El metal estaba caliente al tacto, casi vivo, y podía sentir una extraña energía latiendo a través de él. Pero me lo prometiste, dijo Lyra, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incluso mientras luchaba por controlar la cadena que él había agarrado. Incluso mientras agonizabas, me prometiste que volverías, que ni siquiera la muerte nos separaría. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico, repentino, completamente abrumador en su intensidad. Yacía sobre una piedra fría, su vida desangrándose a través de una docena de heridas. Ella estaba arrodillada a su lado, sus manos intentando desesperadamente detener la hemorragia, y él hablaba, haciendo una promesa con su último aliento, haciendo un juramento que trascendía la mortalidad misma. Lo recuerdo, susurró. Las palabras parecieron golpear a Lyra con más fuerza que cualquier golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, las cadenas se aflojaron en sus manos. ¿Recuerdas? Recuerdo haber muerto, dijo Marcus, su voz cada vez más fuerte. Recuerdo la promesa. Recuerdo amarte más que a la vida misma. La arena se había quedado en silencio. Incluso la multitud sedienta de sangre parecía presentir que algo extraordinario estaba sucediendo.
Pero no entiendo, continuó Marcus. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo estamos los dos aquí? Lyra sonrió entre lágrimas. Con amor, Marcus. Amor, magia y la voluntad de cumplir una promesa que ni la muerte podría romper. Encontraste el camino de regreso a mí, tal como dijiste que harías. El sonido, el recuerdo de su nombre, su verdadero nombre, el nombre de aquella otra vida, despertó algo en su interior. Más recuerdos lo inundaron. Su primer encuentro en una taberna de un mundo remoto, su primer beso bajo estrellas alienígenas, el día en que juraron luchar juntos contra la oscuridad que consumía la galaxia. Y con los recuerdos llegó la comprensión. La extraña atracción que lo había arrastrado a través del desierto. La certeza de que necesitaba estar allí. Todo tenía sentido ahora. Había renacido, había recibido una nueva vida y un nuevo rostro. Pero su alma había recordado su propósito. Lyra, dijo, y su nombre se sintió como volver a casa. Ella avanzaba hacia él, arrastrando las cadenas en la arena tras ella. Pero no avanzaba para atacar. Venía a abrazarlo, a acortar la distancia que los había separado durante 2 siglos. Sabía que volverías, susurró al llegar a su lado. Nunca dudé, ni siquiera en los momentos más oscuros. Sabía que cumplirías tu promesa. Marcus la miró a los ojos ámbar y vio todo lo que había perdido, todo lo que había luchado por recuperar. Pero también vio las cadenas que aún la ataban, el collar que la marcaba como prisionera. Déjame liberarte, dijo. Lyra negó con la cabeza. Las cadenas son más que metal, mi amor. Están unidas con hechicería, con el poder del rey. No se pueden romper por medios convencionales. Pero Marcus ya se movía, sus manos se cerraban alrededor de las cadenas que colgaban de sus muñecas. El metal estaba cálido bajo su tacto, casi vivo con energía malévola. Podía sentir el poder del rey en ellas, podía percibir los complejos hechizos que las unían a su carne. Las rompí una vez, dijo, aunque no estaba seguro de cómo lo sabía. Cuando escapamos por primera vez de las mazmorras de la ciudadela, puedo romperlas de nuevo, tiró, poniendo toda su fuerza en el esfuerzo. Las cadenas resistieron, el metal se le clavó en las palmas y le hizo sangrar. Pero lenta, increíblemente, sintió que comenzaban ceder. La multitud se puso de pie, rugiendo de emoción e incredulidad. Así no era como se suponía que debía ser el juicio. Nadie había roto las ataduras de los desencadenados. Con un estruendo como un trueno, las cadenas se hicieron añicos. Fragmentos de metal llovieron sobre el suelo de la arena, brillando bajo la luz del sol matutino como estrellas fugaces. Lyra jadeó, tambaleándose al ver desaparecer repentinamente el peso que había cargado durante 2 siglos. Cumpliste tu promesa, susurró, alzando las manos para contemplar con asombro sus muñecas liberadas. Pero su momento de triunfo duró poco. El rey estaba de pie en su palco, con el rostro desencajado por la rabia. El suelo bajo la arena empezó a temblar al desatar su poder. Insensato, rugió, y su voz se impuso al caos de la multitud. La has desatado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? LRA se giró hacia el palco del rey, y Marcus vio algo en su expresión que le heló la sangre. No era gratitud ni alivio. Era hambre. El hambre de un depredador que había sido negada a satisfacer durante demasiado tiempo. Pero cuando ella lo miró, su expresión se suavizó. Se acercó y le susurró al oído, «Ahora lo acabaremos». Las palabras provocaron un escalofrío en Marcus, pero también una emoción de anticipación. Ahora entendía por qué había venido, porque el destino los había reunido de nuevo. El rey había sido su enemigo en aquella otra vida, el que destruyó su santuario y los separó durante 2 siglos. Ahora era el momento de hacer justicia. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Lyra sonrió. Y fue algo hermoso y terrible de ver. «¿Lo que hiciste antes? Luchar a mi lado. Confía en mí, y cuando llegue el momento, no lo dudes».
Ella hizo un gesto y las armas volaron desde la pared de la arena a sus manos. Una espada para él, curva y mortal, forjada del mismo metal que sus antiguas cadenas. Para ella misma, ella simplemente flexionó sus dedos y Marcus pudo ver la energía crepitando entre ellos. ¿Juntos? Ella preguntó. ¿Juntos? Él confirmó. Se movieron como uno solo, cargando hacia el palco de observación del rey. Los guardias reales intentaron interceptarlos, pero no fueron rival para la furia de dos amantes reunidos después de siglos de separación. La espada de Marcus cortó la armadura y la carne con la misma facilidad, mientras el poder desatado de Lyra enviaba cuerpos a volar como muñecas rotas. Pero mientras se abrían paso por los pasillos, Marcus notó algo que le heló la sangre. Uno de los guardias que había abatido llevaba una armadura familiar. El mismo estilo que había visto en uno de los asistentes personales del rey. El que le había dado agua durante su primera noche en las mazmorras. «Espera», le gritó a Lyram. Pero ella ya estaba delante de él, y su poder abría un camino de destrucción hacia la sala del trono. El rey los recibió en el corredor principal que conducía a la sala del trono. Pero no estaba solo. Detrás de él se encontraba una figura con una armadura familiar. El capitán Drell, el guardia que había mostrado pequeñas bondades a Marcus durante su cautiverio y que le había susurrado palabras de aliento antes del juicio. Sorprendido, dijo Drell, con voz fría y burlona. ¿De verdad creías que un humano podría cruzar el desierto sin guía? ¿Sin que nadie te asegure de llegar con vida a la fortaleza? Marcus sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Tú me trajiste aquí. En cada paso del camino, el rey necesitaba a alguien que pudiera romper sus cadenas, y ella, señaló hacia Lyra, necesitaba a alguien lo suficientemente ingenuo como para creer su historia de amor perdido. Está mintiendo, dijo Lyra. Pero había algo en su voz, una nota de incertidumbre que no estaba allí antes. El rey sonrió, su sonrisa depredadora. ¿Lo soy? Dime, humano. ¿Sabes qué es? ¿Qué era antes de que la encadenara? No lo escuches, suplicó Lyra, acercándose a Marcus. Pero cuando ella se acercó a él, cuando sus brazos comenzaron a rodearlo en lo que debería haber sido un abrazo reconfortante, Drell lo atacó. Su espada de energía atravesó su espalda y la punta brillante emergió de su pecho en un chorro de sangre azul. Lyra jadeó, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. Ella bajó la mirada hacia la espada que sobresalía de su cuerpo y luego miró a Marcus con una expresión de desgarradora vulnerabilidad. Marcus, susurró y se dejó caer en sus brazos. El mundo se volvió rojo en los bordes. Marcus sintió que algo se rompía dentro de él, algo que apenas se había mantenido unido desde que la vio por primera vez encadenada. El cuidadoso control que había mantenido, los procesos de pensamiento racional que lo habían mantenido con vida durante años de vagabundeo. Todo se hizo añicos como el cristal. «Bastardo», gruñó, depositando suavemente a Lyra en el suelo antes de volverse hacia de con una mirada asesina. El capitán ya estaba sacando su espada, preparándose para otro golpe. Ella te estaba usando, tonto. Todo lo que sentiste, todo lo que recordaste. Todo fue manipulación suya. Pero Marcus ya no escuchaba razones. Se movió con una furia que sorprendió incluso a él mismo. Su espada encontró los huecos en la armadura de Drell con precisión quirúrgica. El capitán intentó apuntar con su arma, pero Marcus ya estaba dentro de su guardia, las antiguas espadas deslizándose entre sus costillas con un sonido húmedo. Debiste haber aceptado la oferta, jadeó Drell mientras caía. Marcus ni siquiera lo vio morir. Él ya se estaba volviendo hacia Lyra, arrodillándose junto a su figura inmóvil. Su respiración era superficial y trabajosa, pero estaba viva. «Lo siento», susurró, con su voz apenas audible. Lo que dijo era cierto en parte. «Soy lo que el rey afirmó. Pero lo que siento por ti es real. Siempre lo fue. Guarda fuerzas», dijo Marcus, presionando su herida. «Nos vamos de aquí». Pero mientras hablaba,
El rey se levantaba detrás de ellos y su enorme lanza crepitaba con renovada energía. ¡Qué conmovedor!, dijo el monarca alienígena. Pero esto termina ahora. La batalla que siguió fue como algo sacado de una leyenda. El rey era un oponente formidable. 8 pies de músculos y furia, respaldados por siglos de experiencia en el poder de la magia oscura. Su lanza dejó rastros de energía destructiva a su paso. Cada golpe es lo suficientemente poderoso como para romper una piedra. Pero Marcus luchó con la furia desesperada de alguien que lo había perdido todo y lo había vuelto a encontrar, solo para verlo amenazado una vez más. Los recuerdos recuperados de su vida pasada le dieron habilidades que no sabía que poseía. Técnicas que se habían perfeccionado en 100 batallas en una docena de mundos. Lyra, herida pero no rota, añadió su poder al de él. Juntos, presionaron el ataque, haciendo retroceder al rey a través de su propia fortaleza. Pero el monarca alienígena no era una presa fácil. Luchó con la astucia de alguien que había gobernado durante milenios, usando el terreno para su beneficio y volviendo su propia furia contra ellos. ¿Crees que puedes derrotarme?, gruñó mientras se enfrentaban en las ruinas de su sala del trono. Soy eterno. Soy. Sus palabras se interrumpieron cuando el poder de Lyra lo impactó, haciéndolo estrellarse contra un pilar. Marcus se abalanzó sobre él antes de que pudiera recuperarse, buscando con su espada las grietas en la armadura del alienígena. Pero el rey no había terminado. Con una última y desesperada oleada de poder, agarró a Marcus por el cuello y lo levantó del suelo. Si no puedo tenerla, jadeó, con sangre goteando de sus labios. Entonces nadie podrá. La punta de la lanza se dirigió hacia el corazón de Marcus, pero Lyra estaba allí, sus manos brillando con sus últimas fuerzas. Las colocó a ambos lados de la cabeza del rey, y Marcus observó con fascinación y horror cómo el cuerpo del monarca se convulsionaba y luego se quedaba inmóvil. El enorme alienígena se desplomó de rodillas y luego se desplomó sobre el suelo de obsidiana. Su corona rodó por las piedras, resonando contra las paredes como una campana fúnebre. Se acabó, dijo Lyra. Pero no había satisfacción en su voz, solo agotamiento y una tristeza que denotaba demasiados años y demasiado dolor. Marcus se puso de pie, mirando a su enemigo caído. De verdad está muerto. Está muerto, confirmó Lyra. Su poder muere con él. La fortaleza, su ejército, todo lo que construyó. Todo se derrumbará ahora. Se acercó al cadáver del rey, arrodillándose junto a la enorme figura. Con un dedo, trazó un símbolo en su frente, un complejo sigilo que parecía quemarse en la carne muerta antes de desvanecerse. ¿Qué era eso?, preguntó Marcus. Una atadura, dijo en voz baja, para asegurarse de que permaneciera muerto. Algunos poderes tienen una forma de perdurar. Tenía razón sobre el derrumbe de la fortaleza. Marcus ya podía oír el sonido de la lucha desde otra parte de la estructura mientras la muerte del rey liberaba a sus súbditos de sus mágicos lazos de lealtad. El levantamiento que habían iniciado se extendería, y por el duelo, el imperio del tirano no sería más que ruinas. Marcus se giró para decirle algo a Lyra, para compartir este momento de victoria con ella, pero se encontró frente al vacío. Ella se había ido. Se había desvanecido tan silenciosa como el humo. Solo persistía el aroma de su presencia, exótico y extraño. Pero donde había estado, quemado en el suelo de obsidiana, estaba el mismo símbolo que había trazado en la frente del rey. Debajo, grabadas en la piedra como con uñas, había palabras en una escritura antigua que de alguna manera podía leer. Las cadenas nunca fueron suyas. Siempre fueron mías. Lyra, gritó, pero no recibió respuesta salvo el eco de su propia voz desde la sala del trono en ruinas. Buscó por los pasillos, llamándola por su nombre, pero solo encontró cuerpos en el caos creciente de una fortaleza que se desmoronaba. Los esclavos se escapaban de sus celdas. Los soldados desertaban de sus puestos, y el orden cuidadosamente mantenido del reinado del rey se disolvía en la anarquía.
A medida que se adentraba en los niveles inferiores de la fortaleza, siguiendo el sonido de voces lejanas, Marcus oyó algo que le heló la sangre, el llanto de niños. Los encontró en las mazmorras más profundas, docenas de pequeñas figuras acurrucadas en celdas excavadas directamente en la roca. Eran de especies diferentes, de mundos diferentes, pero todos compartían la misma mirada de terror y desesperación. Algunos eran simples niños pequeños, con sus diminutos rostros apretados contra los barrotes de hierro. Las cámaras de desove, susurró una voz desde detrás. Pero había algo diferente en ella ahora, una frialdad en sus ojos ámbar que no había estado allí antes. ¿Qué? Preguntó Marcus. La póliza de seguro del rey. Niños tomados de mundos conquistados, criados para servir, para luchar, para morir para su entretenimiento. Ella se acercó, sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de piedra. Podría irme ahora, Marcus. Alejarme de todo esto. Desde ti, los llantos de los niños se hicieron más fuertes, más desesperados, como si presentieran la salvación cerca. Pero no lo harás, dijo Marcus, aunque no estaba del todo seguro. Lyra sonrió y fue hermoso y terrible de contemplar. Quiero que todos mueran primero y quiero que veas. Marcus sintió un frío en el estómago. ¿Ellos? ¿Los niños? No, mi amor. Los guardias, los supervisores, todos los que los mantenían enjaulados. Sus ojos brillaron con un hambre depredadora. Quiero mostrarte cómo es realmente la libertad. La fortaleza se estremeció cuando otra sección se derrumbó en algún lugar sobre ellos. El tiempo. Se agotaba. Los niños necesitan salir de aquí. Marcus dijo, los niños no son nuestra responsabilidad. Ya lo son. Lyra estudió su rostro un buen rato, como si viera algo que la sorprendió. Retrasarías nuestra huida, arriesgándote a que nos capturaran desconocidos. Marcus miró los rostros asustados pegados a los barrotes de sus celdas, y luego volvió a mirar a Lyra. No lo harías. Algo cruzó su expresión. Sorpresa, quizás, o decepción. No eres lo que esperaba, ¿eso es bueno o malo? Aún no lo he decidido, pero ella ya se estaba moviendo hacia las celdas. Su poder crepitaba alrededor de sus dedos mientras comenzaba a derretir las cerraduras. Mientras trabajaban para liberar a los niños, ella se detuvo frente a una jaula en particular. Una pequeña celda que albergaba a una niña de no más de 7 años con piel azul pálido y cabello plateado que le recordaba a Marcus dolorosamente a la propia Lyra. La mano de Lyra se congeló en la cerradura. Durante un largo momento, se quedó mirando al niño, que la miraba con unos ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien tan joven. No deberías haber venido conmigo, dijo Lyra sin mirar a Marcus. Nadie debería haberlo hecho. Y no deberías haberte quedado, respondió Marcus, guiando a otro niño liberado hacia la salida. Pero lo hiciste. Los dedos de Lyra recorrieron los barrotes de la pequeña celda. Su voz sonaba distante. Recuerdo haber gritado desde uno así, pero nadie vino. Ella volvió a mirar a la muchacha, viendo algo de ella misma en esos ojos asustados. Nadie vino nunca. La cerradura se derritió bajo su tacto y ella levantó al niño con sorprendente delicadeza. Hasta ahora, susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Deambuló por los pasillos en llamas de la fortaleza, pisando los cuerpos de los guardias caídos entre los escombros de un imperio en declive. La corona del rey yacía olvidada en un charco de oro fundido. Sus gemas se esparcían como estrellas fugaces sobre el suelo de obsidiana. Todo lo que el tirano había construido se estaba convirtiendo en cenizas. Pero Marcus no sentía satisfacción por su victoria. Las lunas gemelas colgaban sobre sus cabezas cuando finalmente encontró el camino hacia las puertas principales. El desierto se extendía ante él, dunas de arena plateada que se extendían hacia el horizonte como un mar helado. Había cruzado ese páramo para llegar a este lugar, impulsado por una compulsión que no había comprendido. Ahora tendría que cruzarlo de nuevo, esta vez completamente solo.
Estaba a punto de salir a la noche cuando oyó pasos detrás de él. Yendo a algún lugar, Marcus se dio la vuelta, con el corazón latiendo al oír su voz. Lyra estaba de pie en las sombras de la puerta, apenas visible a la luz de la luna. Parecía diferente, más joven, más vital, como si la muerte del rey le hubiera quitado un peso de encima. Sus hombros, que iban más allá de las simples cadenas físicas, me parecían demasiado largos. Creí que te habías ido, dijo, sin poder disimular el alivio en su voz. Tenía que estar segura, respondió ella, acercándose. Tenía que estar seguro de que su muerte realmente me liberaría, de que no había ataduras ocultas ni maldiciones que esperaran a aparecer. Y ella sonrió. Pero había algo en su expresión que hizo que Marcus se sintiera repentinamente cauteloso. Soy libre, total y absolutamente libre. Por primera vez en 2 siglos, no tengo amo, ni ataduras, ni nadie a quien servir excepto a mí mismo. Eso es maravilloso, dijo Marcus, aunque algo en su tono sugería que no eran del todo buenas noticias. ¿Lo son? Lyra se acercó, y Marcus notó que aún llevaba un trozo de sus antiguas cadenas. Un trozo del metal maldito que le había atado las muñecas. Dime, Marcus, ¿qué recuerdas de la promesa que me hiciste hace tantos años? Prometí volver por ti, encontrarte, costara lo que costara. Y Marcus frunció el ceño, intentando recordar las palabras exactas. Prometí ser tuyo, pertenecerte por completo. Sí, dijo Lyra en voz baja, levantando la cadena rota. De verdad. Antes de que él pudiera reaccionar, ella rompió el metal alrededor de su cuello con un chasquido brutal. La cadena era más corta que las que la habían atado, pero no menos segura. Marcus podía sentir la misma energía malévola que había percibido en sus ataduras originales. Podía sentir la compleja hechicería que ahora los unía. Un nivel que trascendía la carne y los huesos. ¿Qué? Empezó a decir, pero ella lo silenció con un dedo sobre sus labios. Hace 200 años, juraste que serías mío, dijo, con la voz llena. De un afecto que, de alguna manera, era más aterrador que cualquier amenaza. Ahora lo eres. Marcus intentó hablar, intentó moverse, pero descubrió que no podía. La cadena alrededor de su cuello no era solo una atadura física. Era algo mucho más profundo. Los conectaba de maneras que apenas comenzaba a comprender, haciéndolo suyo de una manera que iba más allá de cualquier concepto convencional de propiedad. Pero en lugar de arrastrarlo como a un prisionero, ella se puso a su lado y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron, y Marcus sintió una extraña sensación de plenitud, como si una parte de él que había estado ausente durante siglos finalmente hubiera regresado. La cadena entre ellos se balanceó suavemente, brillando a la luz de la luna. Lyra se acercó, su aliento cálido contra su oído mientras pronunciaba palabras que lo helaron hasta los huesos. Me diste la libertad, Marcus. Ahora tomo mi precio. Su voz era suave, casi amorosa. Eres mía para siempre. Aunque mueras de nuevo, seguirás siendo mía. Marcus sintió el peso de esas palabras sobre él como un sudario. Había algo en su tono, algo antiguo y posesivo que hablaba de poderes que él apenas estaba empezando a comprender. La cadena alrededor de tu cuello, continuó, sus dedos trazando el metal con tierna precisión. No se trata solo de unirte a mí. Es atar tu alma. La muerte no te liberará de esto, mi amor. Nada lo hará. Marcus debería haber estado aterrorizado. Debería haber luchado contra la atadura. Debería haber exigido respuestas o explicaciones. Pero cuando comenzaron a caminar a través de los barrios en llamas de la fortaleza, pisando los cuerpos de sus enemigos, descubrió que no quería resistirse. Ahora recordaba no solo la promesa que había hecho de volver por ella, sino la otra promesa, la que había hecho de ser suyo completa y eternamente, sin importar el coste. La fortaleza ardía a su alrededor y el humo salía de los niveles superiores, donde se había extendido el levantamiento. La corona del rey yacía olvidada en un charco de oro derretido,
Sus gemas estaban esparcidas como estrellas caídas sobre el suelo de obsidiana. A través del humo y el caos, caminaron uno al lado del otro hacia las puertas principales y el desierto que se extendía más allá. Ahora estaban encadenados, unidos por algo más que metal. Sus sombras se extendían detrás de ellos a la luz del fuego como el comienzo de una leyenda. O tal vez una maldición. Las lunas gemelas colgaban en lo alto, proyectando su luz plateada sobre la interminable extensión de arena. En algún lugar a lo lejos, Marcus podía oír el sonido de barcos acercándose. El primero de muchos que vendrían a investigar la caída del rey tirano. Pero esa era una preocupación para otro día. Por ahora, solo existía el desierto, las estrellas y la mujer a su lado, cuyo amor había trascendido la muerte misma. Caminaron juntos en la noche, dos almas reunidas al fin, unidas por cadenas más fuertes que el acero y un amor más duradero que el tiempo mismo. Detrás de ellos, la fortaleza ardía, enviando una columna de humo y llamas hacia el cielo alienígena. Ardería durante días, lo sabían, y cuando las cenizas finalmente se enfriaran, no quedaría nada más que ruinas y recuerdos. Pero seguirían caminando, seguirían juntos, llevando su amor y su oscuridad con ellos a donde quiera que los caminos de la galaxia los llevaran. Marcus miró la cadena que los conectaba, sintiendo su peso contra su cuello. No tenía idea si era un voto o una sentencia. Pero a medida que las palabras de Lyra resonaban en su mente, comenzó a sospechar que era algo mucho más permanente que ambos.